Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Campos García, soy profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Instituciones del Derecho Privado 2 y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También soy abogado en el estudio Linares en el área de prevención y solución de conflictos en temas civiles y comerciales. Sí, en definitiva sí. Uno generalmente cuando analiza la forma de educación legal, la forma de enseñanza en el derecho, suele detectar, si se quiere, dos grandes corrientes, dos grandes modalidades de enseñanza. Una primera basada principalmente en el profesor, desde el punto de vista del profesor, donde es el profesor el cual tiene el rol protagonista en la clase y los alumnos más bien tienen un rol pasivo. Esto es lo que se entiende como una clase magistral tradicionalmente. El segundo modelo, la segunda corriente podría ser esta en la cual el alumno tiene un rol más activo y se habla de una metodología activa en la cual el profesor es una suerte de guía, es una suerte de orientador, de facilitador en el proceso de enseñanza. Esto que se entiende a nivel general en las políticas de enseñanza propiamente dichas, se aplica, en cambio, se aplica en el ámbito del derecho. Hay quienes tienen una metodología más tradicional, en tanto son más expositivas para con el alumno, y hay una metodología más activa, en la cual, sobre la base de resolución de casos, sobre la base del análisis de jurisprudencia, se abordan los temas conceptuales de un curso, pero haciendo que el alumno trabaje previamente casos a partir de lecturas, a partir de materiales. Ahora, si bien es cierto, estas son como que las dos grandes corrientes que existen, yo creo que hay una mala lectura respecto de las mismas, porque generalmente se tiende a pensar que la segunda, una metodología activa, es mejor o es superior a la primera. Y eso, por lo menos desde mi punto de vista, no es así. Y no es así por un tema fundamental, y es que no hay metodología 100% efectiva siempre. Hay ciertos temas o hay ciertos cursos que sí, en los cuales es mejor tener una clase magistral activa. Y hay otros cursos o hay otros temas en los cuales sí es necesario un análisis de casos, sí es necesario un análisis de jurisprudencia para poder hacer que el alumno aprenda el concepto, aprenda la utilidad del concepto. Entonces, dependerá del tema, dependerá del curso, dependerá del profesor, dependerá del alumno. Hay alumnos, como grupo, y eso lo puedo constatar por experiencia, que se sienten muchísimo más cómodos trabajando primero una clase magistral, reforzado luego con casos prácticos, que solo trabajar con casos prácticos. A veces, por ejemplo, en los primeros ciclos, de nuevo aquí hablo en mi experiencia, es mejor partir de bases sólidas, construir determinados... Es como cuando tú construyes una pared. Comienzas construyendo bases, comienzas construyendo cimientos y a partir de eso ya puedes sostener algo de mayor alcance, que es la resolución de casos prácticos. Quizás en los cursos de la última parte de la carrera, quizás en esos sí de repente es mejor comenzar con la metodología activa, porque ya presupones que ha habido un cierto campo conceptual trabajado, asentado, y en donde lo que le interesa al profesor y a la facultad y a la universidad es comenzar a trabajar al tipo o al perfil de profesional que está queriendo producir, entre comillas. Entonces, eso, respondiendo en breve la pregunta, estas son las dos grandes, creo yo, líneas metodológicas de enseñanza, y sí dejar sentado que es un error el sostener, o más que decir error, no comparto la postura de quienes sostienen de que una es superior a la otra. Son dos posturas distintas, que obtienen resultados diferentes en el alumno, que hacen que el profesor se desempeñe de forma distinta. A veces un buen profesor es un muy buen expositor, pero tiene problemas para desarrollar casos prácticos. Y eso no significa que el primer curso sea no tan bueno como el segundo, simplemente son distintos. Sí, la pregunta es importantísima porque si la primera estaba más dirigida al proceso de enseñanza, ¿no? ¿Quién tiene el rol principal? La segunda va a cómo se controla ese proceso de enseñanza, o para ser un poco más exactos, cómo se controla ese proceso de aprendizaje. Y es que
creo que primero habría que partir por una constatación real, que ni a los alumnos les gusta ser evaluados, y creo yo, ni a los profesores les gusta hacer evaluaciones. Quizás hacerlas sí, pero el proceso de corrección de evaluaciones no solo es tedioso para el alumno, es también tedioso para el profesor. O sea, imagínate un profesor que dicta en 3 universidades, que tiene en cada universidad 40 alumnos, son 120 evaluaciones que corregir. Si es una evaluación permanente, son 120 evaluaciones que corregir por semana o quincenalmente. También es un tema complicado para el profesor. Pero ya, esto es una constatación verídica, esto es lo que sucede. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué se debería buscar en la evaluación? Pues lo que tiene que haber es una correlación entre la forma de enseñanza y la forma de evaluación. Si un proceso de aprendizaje ha estado basado en ideas conceptuales, pues entonces, y no se ha trabajado nada en lo práctico, pues entonces el proceso de evaluación tiene que ir acorde con eso. No me parece equitativo que se le exija al alumno más de lo que está recibiendo por parte del profesor a un nivel estándar. O sea, si solo está recibiendo conceptos y no la aplicación a casos concretos, que tenga una evaluación basada en la resolución de casos, es una complicación adicional para el alumno. Repito, si es que el profesor no ha añadido la variable resolución de casos en el proceso de aprendizaje. Viceversa, si es que ha habido un proceso de aprendizaje basado en la resolución de casos y se tiene una evaluación exclusivamente basada en conceptos, nuevamente hay una disociación entre el proceso de aprendizaje y la evaluación. Lo ideal es que haya una correlación. Si hay aspectos conceptuales, pues entonces que se evalúen los aspectos conceptuales. Si hay aspectos procedimentales, que se evalúen los aspectos procedimentales. Hay una gran materia que trasciende a estas dos y que es difícil de ser evaluada, que son los contenidos actitudinales, ¿no? Contenidos actitudinales que hoy con la nueva malla curricular en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y antes estaban presentes y son transversales, es un eje transversal porque forma parte de la educación humanista de la universidad, son más difíciles de ser controlados, pero que siempre se presentan espacios para poder modular o poder aconsejar al alumno en estos espacios. Pongo un ejemplo puntual. En una oportunidad tuve la infeliz, sí, hay que decirlo, no fue un tema alegre, la infeliz situación en la cual detecté un plagio en un informe de una persona que estaba sustentando su examen de grado. Entonces, sin mencionar nombres, evidentemente, me parecía un tema de responsabilidad, no jurídica, no educacional, sino responsabilidad moral, el transmitir este tipo de hechos a los alumnos y que sean conscientes de las consecuencias que trae la realización de este tipo de actividades para un alumno universitario. Eso no es conceptual, eso no es procedimental, eso es actitudinal. Eso forma parte del proceso de enseñanza. Solo la vida de cada estudiante, la forma como se va desarrollando en el día a día, haría que ésta pueda ser controlada, ¿no? Ahí el proceso de evaluación me parece podría estar un poco deficiente, pero siento que es la percepción general de cómo se debería llevar este proceso de evaluación. Generalmente uno frente a ese interrogante podría tener una percepción inicial pensando solo en el alumno, es decir, en que en el proceso de aprendizaje la retroalimentación solo importa para el alumno en la medida en que se requiere un repaso, un afianzamiento de los conceptos que se han dado, de las labores que se han realizado en clase. Y eso es algo aconsejable, digamos, no solo aconsejable, es algo que se debe propiciar, porque el profesor tiene que estar pendiente del proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Esto cómo se realiza? Por ejemplo, al inicio de clases, haciendo un repaso de lo que se hizo en la sesión anterior. No un repaso expositivo, sino que los mismos alumnos revisen sus apuntes o, ya habiéndolos revisados, participen al inicio de clase y formulen las ideas centrales de la sesión anterior. Eso ayuda a de nuevo repasar el programa que ya se ha estado avanzando y focalizar nuevamente la atención para poder a partir de ahí entrar ya a la temática propiamente dicha de la clase en cuestión. Eso es, creo yo, la primera impresión que sugeriría una pregunta de ese tipo. Pero yo creo que también la retroalimentación va de cara a la responsabilidad del profesor. ¿Por qué? Porque el que termina retroalimentándose en cada sesión, en cada ciclo, no es el alumno solamente.
es el profesor. El profesor tiene que retroalimentarse, o se retroalimenta espontáneamente o se alimenta conscientemente. ¿Cómo es la retroalimentación espontánea? Cuando, por ejemplo, un alumno formula una pregunta respecto de un tema en la cual el profesor tiene que en ese momento ponerse a pensar para absolver la duda. Puede ser que ese mismo tema el profesor lo haya dictado 5, 6, 7, 8 veces, o 5, 6, 7, 8 años. Pero siempre hay una pregunta diferente que pueda salir, una pregunta en la cual el profesor no se le había puesto a pensar, y analizarla en ese momento y absorberla en ese momento si está en la capacidad de hacerlo. Ahí el profesor se está retroalimentando de la labor del alumno. Y la otra retroalimentación, que es la consciente, es la que se forma a partir de la preparación de las clases en cada ciclo para con el alumno. Porque, digamos, hay profesores que ya tienen un esquema estructurado, ya saben qué decir para cada clase, ya saben qué ejemplos poner, ya saben qué situaciones cotidianas plantear. Pero eso no debe significar o no debe hacer de que las clases se estandaricen, porque eso creo yo sería una suerte de fracaso en la labor de enseñanza del profesor en el alumno, porque con eso bastaría que en un ciclo todas las clases se graben y al siguiente ciclo quitamos al profesor, ponemos las grabaciones y ya están. Y eso no refleja verdaderamente lo que se quiere hacer en un proceso de enseñanza. Entonces, la labor del profesor de leer en derecho, el profesor que no lee todos los días, pues podríamos cuestionar de que sea considerado un profesor. De leer y prepararse para cada clase, prepararse para cada inicio de ciclo, ver cómo los temas se pueden reestructurar, ver qué tema se debe eliminar, ver a qué tema se le debe dar una mayor cantidad de clases, forman parte de esa retroalimentación consciente de la cual es responsable el profesor y tiene la obligación de realizar. Entonces, la retroalimentación, insisto, no es un tema que solo se debe ver con el alumno, sino es un tema que también se debe ver con el profesor. Y aquí, en este segundo ámbito, está también la labor del alumno, porque es un alumno preparado, un alumno que lee, un alumno que prepara las lecturas que se le dan con anticipación y va con esas clases ya trabajadas, ya leídas, pues exige más al profesor. Entonces, a veces los alumnos se quejan por la enseñanza del profesor en un determinado curso y a veces no se dan cuenta que si ellos exigiesen más, pues el profesor daría más. Todo. La actividad docente es una actividad de compromiso. La actividad docente es una actividad que refleja el sentir de las personas. Uno se da cuenta cuando la persona que se para enfrente de uno se siente cómodo o no con lo que está haciendo. Y ese contacto especial que puede tener un profesor, no con todos sus alumnos, sino con cada uno de ellos, al momento de dictar una clase, es, creo yo, el aspecto más positivo en una relación profesor-alumno y más aún en una relación profesor-alumno en una facultad de Derecho. Y es que uno no va solo al frente a tratar de trasladar conocimientos, uno va al frente y tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene para con las personas que te están escuchando. Lo que decía un poco en la pregunta anterior, la responsabilidad que tiene uno en prepararse, la responsabilidad que uno tiene de cumplir con los alumnos en las obligaciones que tiene para con ellos, entregarles las notas a tiempo, entregarles las recalificaciones a tiempo, que no reciban las notas de todo el ciclo faltando una semana para la evaluación, que el alumno sepa cuál es el proceso de evaluación que va a tener en cada ciclo. Todas esas son aspectos positivos que uno, o que yo particularmente destaco de la participación docente, porque es una forma de afianzar el orden, es una forma de afianzar la confianza para con el alumno. O sea, no todos los ciclos son iguales, pero siempre hay un momento en cada ciclo en el que yo como profesor siento que puedo tener ese enganche con el alumno después de esas semanas iniciales en las que el profesor y el alumno se están conociendo, pero ese momento en el cual se genera la conexión de confianza recíproca del alumno que confía en el profesor y del profesor que confía con el alumno. Ese momento marca un antes y un después en cada ciclo. Ese momento, dependiendo qué tan pronto, qué tan lejos se presente, hacen que el ciclo sea distinto. Ahora, en definitiva, esto es, creo yo, lo más importante, pero en definitiva hay aspectos colaterales que ayudan
o que se generan como consecuencia de la labor docente. Está el aspecto de que la constante revisión te permite y te exige estar constantemente actualizado, lo cual redunda, por ejemplo, en tu campo profesional. Hace que a veces, y me ha pasado, esté viendo un caso en la oficina y dictando la clase encuentro la solución que en un momento no aparecía clara por el tema laboral, pero en la clase salió. Y viceversa, ¿no? El tema laboral también ayuda a que las clases sean mejores. Qué mejor para el alumno que no se le cuente o que no se le ponga como ejemplo un caso de laboratorio, sino que se le ponga como ejemplo efectivamente lo que pasó. O sea, por ejemplo, si tengo que darle un ejemplo de obligación de no hacer, puedo decir, Pepito se obliga a no talar un árbol. Es una obligación de no hacer. Pero también podría poner el ejemplo en el cual dos compañías se ponen de acuerdo y en la cual una no va a competir con la otra y tengo un pacto de no competencia y también es una obligación de no hacer. O sea, el ejemplo se fija más con una obligación de no hacer o un pacto de exclusividad que con Pepito no taló el árbol. Rigurosidad, orden, confianza y crecimiento personal creo que son las 4 ideas centrales que debe tener o que en mi caso se generan como beneficios adicionales al tener el rol docente.